especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica, director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín Echevarne, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. Buen día, Luis, un gustazo hablar contigo. Agustín, ¿qué significa un paro en materia económica? ¿Qué implica y cuánta plata le genera o pierde el país? Bueno, vos sabés que alguna vez hicimos una estimación y un paro general, depende por supuesto del alcance que tiene y demás, pero puede tener un costo bastante importante. Pero lo que pasa es que cambió mucho la situación después de lo que fue la pandemia, porque el trabajo a distancia y demás permite hoy en día mantener una buena parte del trabajo que haces todos los días. Sí. Ahora lo que sí tiene es un efecto sobre el comercio, sobre el transporte, por supuesto, sobre algunos sectores, con lo cual es muy difícil saberlo. Tampoco sé exactamente cuánto va a ser el alcance del paro el día de hoy, con lo cual no te puedo dar un número, no me animo a hacerlo. En materia de los indicadores económicos, los tipos de cambio y demás, con el déficit que se conoció del 2023 confirmado muy por arriba de lo que se pronosticaba con el Fondo Monetario Internacional, lo que solicitaba el fondo, ¿qué expectativas tenés para el 2024? Bueno, nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace tiempo, que después de las elecciones íbamos a tener un programa de ajuste importante porque era imposible justamente, y sobre todo lo que fue el plan Catita de Massa para tratar de ganar las elecciones, que fue justamente lo que aumentó el déficit, que llegó a prácticamente 6 puntos del PBI. Estamos hablando de un déficit fiscal muy grande, sobre todo cuando tomás también el del Banco Central, que son 10 puntos del PBI, entre los dos son 16 puntos del PBI, es una locura. Y esa situación nos está llevando a tener, por lo pronto, un aumento de pobreza importante, yo creo que va a estar arriba del 50%. Y la inflación el año pasado fue la más alta del mundo, 211%, sí. Y tenemos todavía, yo creo, un primer semestre muy difícil, pero me parece que la economía va a empezar a reaccionar a partir del segundo trimestre, porque de alguna manera vas a tener primero el campo, que tiene una buena cosecha, y después también tenés el tema del gasoducto, que nos va a ahorrar cerca de $6.000 millones. Entre el campo y el gasoducto va a haber una mejoría, pero esa mejoría lo vas a tener por sectores. Y lo que sí tenés un golpe duro es en toda la gente de ingresos medios, que evidentemente una parte cae bajo la línea de la pobreza, y te diría que esa va a ser la situación más complicada de todas. Si lográs frenar después la inflación, poco a poco, porque no va a ser muy rápido, hacia fin de año la cosa va a estar bastante mejor, y yo creo que a partir de 2025 tenés una recuperación. O sea, este año para mí sigue estando en esta inflación, una inflación altísima, y con recesión, que es la situación más complicada para la gente, y a partir del año que viene sí tenés creo yo, una recuperación importante. Agustín, y te hago la última. ¿Qué le tiene que prestar atención el gobierno nacional en materia de las variables económicas? Bueno, para mí lo más complicado, yo creo que hay una cosa que es muy importante que está pasando, que es por supuesto el DNU y la ley que está ahora en el Congreso, porque si se hacen esas dos cosas vas a tener un salto de libertades económicas muy importante en Argentina. Nosotros estimamos 90 posiciones en el ranking mundial, para llegar a ser un país moderadamente libre, ni siquiera es para llegar a ser un país libre. Y eso te diría que es la parte más positiva de lo que está ocurriendo hoy, ese salto en regulaciones, o mejor dicho, en desregulaciones, y también van a hacer privatizaciones y demás. Aún con los retoques que está teniendo la ley, si sale como se está pensando, va a ser un salto muy importante. Pero lo que todavía está muy complicado es el panorama monetario, de inflación y de situación cambiaria. Ahí es evidente que el programa cambiario no puede seguir siendo el que tenemos hasta ahora, va a haber un retoque, va a haber un cambio. Estamos hablando de una inflación muy alta, con un esquema que sigue teniendo cepo cambiario, que seguimos teniendo o sea, este es claramente un programa de transición, ¿no? Una transición hacia algo que va a ser completamente distinto el año que viene de lo que es este año. Creo que es un año donde estás tratando de limpiar el balance del Banco Central, que tiene un déficit descomunal,
con un costo muy grande, porque está teniendo tasas de interés negativas, lo cual significa de algún modo una licuación de los depósitos. Por eso está viendo los depósitos en pesos vienen cayendo y los depósitos en dólares van subiendo. Porque la gente dice, prefiero tener dólares antes que pesos. Esa situación, te diría, es la más complicada de todas, es volver a tener una moneda sana en Argentina. Todavía estamos lejísimos de tener eso. Agustín, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un gran abrazo.